¿Qué tal están? Bienvenidos. Filosofía de Dostoyevsky. Es un gran escritor ruso, un gran novelista que nació en 1821 y murió en 1881 a la edad de 59 años. Es uno de los escritores más influyentes en la historia de la literatura y también tiene un pensamiento filosófico, ya que sus novelas exploran profundas cuestiones acerca de la existencia humana, la libertad, la moralidad, la fe, anticipando muchas ideas que luego desarrollarían el existencialismo filosófico y la filosofía del absurdo. En este vídeo me ocuparé de analizar algunas de las principales ideas filosóficas presentes en la obra de Dostoyevsky, en la obra novelística, y su relación con corrientes filosóficas y sus implicaciones para la cultura moderna. Por lo tanto, partiré de una introducción a la filosofía de Dostoyevsky, también trataré el problema del mal y del sufrimiento, también la cuestión del libre albedrío y la naturaleza humana, y la fe y el nihilismo. Además, también analizaré el individuo y la sociedad, la redención a través del sufrimiento y también otras cuestiones. En este sentido, hay que empezar diciendo, de modo introductorio, a la filosofía de Dostoyevsky lo siguiente. No fue este gran novelista un filósofo en el sentido académico del término, como es natural, pero sus novelas están impregnadas de profundísimas ideas filosóficas. En sus obras explora el alma humana, son unas obras de arte sus novelas, además, y son interesantísimas, y los dilemas morales los analiza de una manera que pocos pensadores han logrado, sabiendo que era un novelista fundamentalmente. Su pensamiento se desarrolla en respuesta a tres grandes influencias. Por una parte está el cristianismo ortodoxo ruso, que impregna su visión del pecado y la redención. Además está también la cuestión del nihilismo y el materialismo, que en el siglo XIX amenazaban con destruir los valores tradicionales. Respecto al existencialismo, aunque posterior a él, encuentra en Dostoyevsky un precursor fundamental, y lógicamente podemos pensar en el propio también Kierkegaard, que fue el que desarrolló el existencialismo en Dinamarca, y él mismo fue un precursor del existencialismo, el propio Dostoyevsky. Se pregunta este gran novelista, ¿puede el hombre ser verdaderamente libre? ¿Es posible justificar el sufrimiento? ¿Qué sucede cuando se rechaza a Dios? O, por ejemplo, ¿cuál es la relación entre el individuo y la sociedad? Son preguntas muy amplias, muy abiertas, y estas preguntas están en el centro de sus novelas más famosas. Por ejemplo, Crimen y Castigo, Los demonios, El idiota y Los hermanos Karamazov. En este sentido, hay que decir que el problema del mal y del sufrimiento está presente en sus novelas y es uno de los temas recurrentes en sus obras. En este sentido, Dostoyevsky analiza el problema del mal. En Los hermanos Karamazov, el personaje Iván Karamazov expresa una de las críticas más poderosas a la existencia de Dios y en ese sentido dice, si los sufrimientos de los niños sirven de piedra de edificación para la armonía eterna, yo protesto categóricamente contra esa armonía. Es una argumentación perfectamente filosófica y lógica. Iván argumenta además que el sufrimiento de los inocentes no puede justificarse, ni siquiera en un plan divino, por muy perfecto que sea. Esta idea es además una versión literaria del problema del mal en la filosofía. Sin embargo, hay que señalar también que Dostoyevsky no se queda en la denuncia del sufrimiento. En muchos de sus personajes, de sus novelas, especialmente en El príncipe Miskin, El idiota, y en Aliosa, Karamazov, Los hermanos Karamazov, explora la posibilidad de encontrar un cierto sentido en el sufrimiento a través de la compasión y del sacrificio. Pero, de todos modos, también él trata otras cuestiones, por ejemplo, el libre albedrío y la naturaleza humana. Dostoyevsky creía que la libertad humana era una fuerza peligrosa y ambigua. En Los demonios, por ejemplo, Piotr Verhovensky y Stavrogin representan el uso destructivo de la libertad cuando se despoja de valores morales. En este aspecto también hay que decir que, por ejemplo, en su novela Crimen y Castigo, Raskolnikov intenta justificar su asesinato con la idea de que algunas personas están por encima del bien y del mal, por encima de la moral convencional. Sin embargo, descubre que la culpa y el remordimiento son inevitables.
lo que además sugiere que la moralidad es inherente al ser humano, es propia de cada persona. En Memorias, por ejemplo, del subsuelo, el protagonista afirma que el hombre no solo busca la felicidad o la razón, sino que a veces elige el sufrimiento solo para demostrar que es libre. Esta idea además anticipa el existencialismo de Sartre y Camus. Y también, por supuesto, en sus novelas aparece la cuestión de la fe y del nihilismo. Dostoyevski vivió en una época en la que el materialismo y el nihilismo ganaban fuerza y popularidad en Rusia. Sus novelas exploran los peligros de una sociedad que rechaza a Dios y que rechaza también la moral tradicional. Y ante esa situación, ante esa tesitura, en Los demonios, por ejemplo, Dostoyevski presenta una visión apocalíptica de una sociedad dominada por el nihilismo revolucionario. Stavroguin, uno de los personajes más complejos de la literatura, es un hombre que ha perdido toda fe y todo sentido de la vida. Y pues en Crimen y Castigo, Raskolnikov encuentra, por ejemplo, redención en la fe cristiana, lo que sugiere que la única salida al nihilismo es la aceptación de la humildad y también de la gracia divina. Sería una de las posibles soluciones relativas, habría que decir. En cuanto al individuo y la sociedad, desde la perspectiva de Dostoyevski, hay que decir que tenía una visión ambivalente de la sociedad. Por un lado, consideraba o veía en la comunidad cristiana la posibilidad de redención, pero por otro lado criticaba la hipocresía y la corrupción de las instituciones religiosas. Y en este sentido, en El idiota, por ejemplo, el príncipe Miskin es un personaje puro que trata de amar a todos, pero su bondad lo hace vulnerable en una sociedad cínica. Y también, pues en Los hermanos Karamazov, el monje Zosima propone una ética basada en la responsabilidad compartida. Y esto es algo también destacable. En un fragmento de la novela se dice, cada uno es culpable de todo ante todos. Es una frase realmente profunda desde una perspectiva filosófica. Esta idea es radicalmente opuesta, por ejemplo, al individualismo moderno y refuerza la visión de Dostoyevski sobre la interconexión de la humanidad. Además, también hay que señalar que la redención a través del sufrimiento es otra de las cuestiones que trata, y Dostoyevski creía que el sufrimiento tenía un poder transformador. En Crimen y Castigo, por ejemplo, Raskolnikov solo encuentra redención cuando acepta su castigo. En Los hermanos Karamazov, por ejemplo, Dmitri Karamazov se somete voluntariamente a la prisión como un acto, podemos decir, de expiación. Y también pues esta idea está influenciada por el cristianismo ortodoxo, donde el sufrimiento es analizado y visto como un camino hacia la purificación espiritual. De todos modos, Dostoyevski no idealiza tampoco el sufrimiento y también muestra cómo puede destruir a quienes no encuentran sentido en él, como por ejemplo Stavroguin en Los demonios. Dostoyevski además analiza la modernidad del siglo XIX, del que estamos hablando, y las ideas de Dostoyevski siguen siendo relevantes en el mundo actual. Su crítica al materialismo y al nihilismo anticipa muchas preocupaciones del siglo XX y también del siglo XXI. Y también hay que decir que el existencialismo de Sartre, Camus y Kierkegaard, por ejemplo, debe mucho a Dostoyevski. Albert Camus consideraba Los demonios una de las mejores exploraciones del nihilismo. En este aspecto podemos decir que su análisis del totalitarismo en Los demonios también se ha interpretado como una advertencia contra los regímenes totalitarios del siglo XX, como por ejemplo el comunismo y el fascismo. Y teniendo en cuenta estas cuestiones, se puede decir que realmente Dostoyevski se interesó por muchísimos aspectos de la realidad. A modo de conclusión, se puede afirmar que Dostoyevski no ofrece respuestas simples a los dilemas filosóficos que plantea, pero da que pensar. Su obra es un campo de batalla donde ideas opuestas luchan sin resolución definitiva. Además, se puede afirmar que a través de sus personajes explora la complejidad del psiquismo humano, de la condición humana, de la psicología humana en definitiva, y también de las relaciones sociales, mostrando
que la libertad, la moralidad y la fe son cuestiones que cada individuo debe enfrentar personalmente. Además, su legado sigue vivo porque sus preguntas siguen sin respuesta. En un mundo donde el nihilismo, el materialismo y la crisis de valores siguen presentes, Dostoyevski continúa siendo un guía para quienes buscan precisamente comprender la profundidad del alma humana, en toda su extensión y en toda su complejidad. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.